minuto. Conectamos a nuestra señal abierta. Tenemos información de último minuto relacionada con el gobierno. Sí, hace pocos instantes se confirmó la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Hay que subrayar y destacar, por razones estrictamente personales, no políticas, por razones estrictamente personales, deja su cargo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ocupaba la jefatura allá del ministerio en Teatino 120, piso 12, desde el 11 de marzo del 2022. Insistimos, por razones personales, no políticas, renuncia a su cargo, quizás uno de los ministros más importantes, más rutilantes, más preponderantes de la administración del presidente Boric. De hecho, ayer mismo estaba en el Congreso Nacional, donde avanzó el proyecto que pone fin al CAE, que genera un nuevo sistema de financiamiento de educación superior. El ministro valoró el avance de esta iniciativa que impulsa el Ejecutivo. Estamos con Daniela Ruiz Tagle en el Palacio de la Moneda. Daniela, el ministro, o ahora exministro Mario Marcel, ¿está en el Palacio de la Moneda? ¿Qué información manejan a esta hora? Así es, está acá en el Palacio de Gobierno. Él entró por el acceso que da justamente hacia la Plaza de la Constitución y, como les decíamos, ingresó por la escalera de piedras hacia el segundo piso, donde está ubicada la oficina del presidente de la República, Gabriel Boric. Una información que ya está confirmada, la renuncia del ministro de Hacienda, ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, por, ustedes lo decían, y hay que recalcar esta información, motivos netamente personales. Recordemos que ayer se dio una salida, se renunció el ministro de Agricultura, ahora exministro Esteban Valenzuela, por motivos políticos, pero esta situación es distinta, es por motivos netamente personales y por tanto estamos a la espera de mayor información desde el punto de vista de quién lo va a subrogar y, por supuesto, del pronunciamiento oficial por parte de la Presidencia de la República. Lo cierto es que a esta hora el exministro se encuentra acá en el Palacio de la Moneda y estamos a la espera de su salida. El Ministerio de Hacienda justamente queda a pocos pasos del Palacio de Gobierno y, por tanto, cada vez que el exministro venía acá a la sede del Poder Ejecutivo, él venía caminando. Esta jornada no fue la excepción para venir a reunirse con el presidente Gabriel Boric y tampoco sería la excepción que pueda retirarse caminando justamente por este acceso. Así que, por supuesto, a la espera de algún tipo de pronunciamiento por parte de Mario Marcel, luego de que ya confirmáramos su renuncia al Ejecutivo por motivos estrictamente personales. Vamos en contexto, ya son 42 meses desde la llegada de Mario Marcel al ministro de Hacienda. Lo que decíamos en la presentación también vale, quizás uno de los ministros de Hacienda más influyentes, más importantes de los últimos años. Recordemos que su nombre, él viene directo desde el Banco Central, desde la presidencia del Banco Central. Recordemos lo que significaba para el mundo económico, para el mercado, para los empresarios. Hay que situarnos en marzo del 2022, en enero, cuando el presidente Boric gana la segunda vuelta en diciembre. La figura de Mario Marcel es una suerte de carta de credencial para el mercado de que las cosas en materia económica se iban a hacer bien, se iban a hacer en orden. Recordemos que Mario Marcel fue una de las figuras que más, por ejemplo, se opuso a los retiros previsionales. Buena parte del mundo político bregó por los retiros previsionales, por los tres primeros. Buena parte del mundo político, salvo algunos sectores de la derecha que estuvieron en contra, pero buena parte del mundo político empujó los retiros, él siempre se mantuvo en contra. Y esa fue una de las posturas de Mario Marcel que generaba confianza dentro del mundo de la economía respecto a lo que iba a ser la administración del presidente Boric en esa índole. Además, Mario Marcel es un economista de trayectoria, ¿no? Él, por ejemplo, fue director de presupuestos. Gobierno de Lagos. El gobierno de Lagos. No solamente ocupó el importante puesto de presidente del Banco Central, presidió una comisión que lleva su nombre. Fue director de presupuestos entre el año 2000 y 2006. Durante 13 años trabajó para el gobierno de Chile en el Ministerio de Hacienda. Su trayectoria política fue importante también cuando se inicia el gobierno del presidente Gabriel Boric, porque es un mundo que viene de la exconcertación y con mucha experiencia en lo técnico. No solo era lo político, sino que su experiencia técnica era fundamental. Él fue, por ejemplo, uno de los gatillantes, de los elementos centrales en la entrada de nuestro país, por ejemplo, a la OCDE, esta organización de las 40 economías más importantes del mundo, economías modelo. Mario Marcel trabajó mucho tiempo, por ejemplo, en París, para la entrada de nuestro país a la OCDE. Tiempo después asume como consejero del Banco Central, incluso quien lo puso en la presidencia del Banco Central fue el presidente Piñera, para que entendamos la aceptación, la transversalidad, lo que generaba, lo que genera
Mario Marcel en el mundo político y esa fue una de las razones fundamentales, y a muchos nos sorprendió, que él asumiera el Ministerio de Hacienda durante la administración del presidente Boric. Una trayectoria, lo decíamos, de 3 años y medio, de 42 meses, que ha tenido de dulce y mucho de agraz. Lo dijo en las últimas entrevistas el ministro Marcel, que quizás su dolor, entre comillas, político más importante fue ese resonante rechazo de parte del Parlamento a la reforma tributaria que impulsó el gobierno del presidente Boric, que significó en materia económica reajustar, más allá de lo que sucedió en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, este rechazo a la reforma tributaria hace 1 año y medio, 2 años, generó también un rebaraje en las condiciones de negociación económica de parte del gobierno hacia la oposición. Sí, ha sido parte de los hitos de Mario Marcel, donde también, recordemos, se enfrentó una inflación elevada. Andrés, tú tienes ahí los datos cuando se inicia el gobierno del presidente Boric. 2022 llegamos a 14,1% de inflación, la inflación más alta en 30 años. Ese escenario enfrentó, recordemos también que veníamos de años difíciles, ¿no? De la pandemia, ¿cierto? Del estallido social. En el 2022 asume ahí el gobierno del presidente Boric con una inflación alta, también efecto de los retiros, a los cuales tú comentabas, Andrés. Mario Marcel, como presidente del Banco Central, se opuso cuando se estaban tramitando en su momento en el Congreso Nacional. Otro de los debates que ha enfrentado Mario Marcel es el crecimiento. Diferentes sectores dicen que Chile debe crecer más. Esas cifras económicas también y esas críticas las ha tenido que enfrentar. Y ahí me quedo con 2 puntos que tú pones que subrayas que son súper importantes. Respecto, primero, al tema del crecimiento, las proyecciones de Mario Marcel, del Ministerio de Hacienda, pero que él siempre encabezaba, siempre el mercado lo tiró para abajo, entre comillas, pero siempre los números, por ejemplo, en proyección de crecimiento, lo de Mario Marcel siempre estuvo aceptado, en proyección de crecimiento, distinto. Otro de sus dolores de cabeza fue el tema con la dirección de presupuesto, el calcular cuánto iba a recaudar el Estado y cuánto gasta, en el fondo el déficit, cuánto estábamos gastando más de lo que entraba al fisco, y ese fue un dolor de cabeza. Pero también otro de los puntos importantes, y tú lo resaltabas muy bien, y otro de los cheques en la administración, entre comillas, de Mario Marcel, fue el apretón de cinturón. Recordemos que hubo un apretón de cinturón, un reajuste de presupuesto cercano al 25% durante el primer año de administración del presidente Boric. Eso es apretar cinturón de manera brutal para ajustar las cuentas fiscales. Y durante el 2022-23, esa fue una de las grandes gracias del trabajo de Mario Marcel. Claro, ahí se comienza a desalinear el orden de las cuentas fiscales. Claro, ahí también hay mucho elemento político, sobre todo en el año 24 y este año 25. Es parte de la información de esta hora. Renuncia Mario Marcel al Ministerio de Hacienda. Son razones estrictamente personales. Estamos esperando reacciones desde el Palacio de la Moneda. Conectamos nuevamente por la señal abierta y nosotros continuamos con las noticias en Canal 24 Horas. Último minuto.